buenas tardes. Muchas gracias por estar una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. La política estadounidense, por lo regular, ocupa grandes espacios en la prensa nacional e internacional, pero en este momento, por una serie de motivos nacionales, pero que también acontecen en el extranjero, ocupa una mayor atención, un mayor tiempo de todos nosotros. Por eso hemos invitado a un amigo personal con el que discrepo, debato en extremo, pero nos une una grandísima amistad, y también un viejo amigo de esta casa. Me refiero al analista político Gustavo Marín, con quien vamos a abordar en el día de hoy la política de Estados Unidos, su situación, y por supuesto vamos a ver en perspectiva los comicios del próximo mes de noviembre, donde para algunos analistas va a definirse en buena parte el futuro de Estados Unidos. Gustavo, gracias por estar acá. Encantado, como siempre. Y como siempre, como tú decías hace un rato, la mejor parte del programa es la que hacemos antes de empezarlo. Sí. Pero vamos a tratar de que esa buena parte del programa que hicimos antes, en alguna medida se repita ahora. ¿Cómo no? Gustavo, ¿cómo tú aprecias la política exterior del presidente Barack Obama? Que en los últimos días, muchos, entre ellos yo, hemos visto grandes contradicciones. Se podría calificar en algunas ocasiones indecisiones en asumir compromisos que tal vez no fueron de él, pero sí compromisos de Estados Unidos. ¿Cómo tú ves la política exterior? Yo veo la política exterior de Obama como la de otros presidentes, en el cual la tienes que situar en una perspectiva. En algunas administraciones presidenciales, la política exterior tiene la prioridad, en otras juega un papel secundario. Cada cual tiene que ver con lo que son los proyectos y el programa de gobierno y las planificaciones a corto y largo plazo de tal o más cual presidente. A veces los impactos externos afectan cosas que tú no puedes concebir, que no las pudiste anticipar, y de pronto ocurre. Le ocurrió a Truman con la invasión china y Corea del Norte de Corea y la guerra de Corea, cuando estaba precisamente en eso fue una sorpresa, era algo inesperado. Y cuando fue el desarrollo en Europa. Lo forzó a tener una cosmovisión muy inteligente, porque fue muy pragmática en ese sentido, que fue lo que se llamó y surgió por los próximos 40 años, que era la política de contención. Surgió con Reagan en una manera que llega a ser el presidente final de la era post-Vietnam, donde en realidad había una especie de, usando una palabra en inglés, un low en las expectativas, en las impresiones. Y el último, de hecho, de la Guerra Fría. Y el último presidente, y en una u otra, de una manera u otra, fuerzan ciertas situaciones. O sea, Reagan usa precisamente la Guerra Fría de una manera muy interesante y extraordinaria, históricamente fantástica, que fue en el sentido de desgastar lo que era la economía y el poderío soviético. Dos aspectos importantes. También concebió un punto, y el punto que concebió es que después de ver la reacción del pueblo norteamericano sobre los conflictos que tardan mucho, él llegó a la conclusión de que los hechos tenían que ser quirúrgicos, rápidos y salir de ellos. Granada es un ejemplo, así como otros varios igual. El haber bombardeado precisamente a Gaddafi en un momento dado y haberle causado el daño que lo obligó a salirse del terreno político. Hay en los últimos tiempos dos presidentes, uno primero que el otro, que es el Bush más joven, que antecede al presidente Obama, y el presidente Obama. En cada uno se ha hablado de una doctrina, la doctrina Bush y la doctrina Obama. La doctrina Bush también es una consecuencia de dos factores, una consecuencia de una agresión terrorista que completamente coge al país de una manera u otra bajo sorpresa, establece un clima prácticamente de pánico en ese sentido, y a su vez lo ayuda a él a revitalizar su prestigio. Cuando antes que ocurrieran los sucesos de septiembre 11, creo que el nivel de aprobación del presidente era mínimo. Y aquí en cierta medida también, Gustavo, el pueblo demandara acciones y las contra tomó aquellos grupos, y él las tomó. Y las tomó, pero más en eso donde aquí es donde se une el presidente Bush, el presidente Obama y todos nosotros.
En la política de Bush, que fue una especie de adaptación de aquel concepto que le llamaban los neoconservadores, que dicho sea de paso odiaban a Reagan. Ellos consideraban que el pragmatismo de Reagan no iba uniforme a la cuestión ideológica de ellos. Y Bush establece lo que es la intervención preactiva y además de eso la idea de estar cambios de regímenes. Llega Obama, hereda la guerra de Irak igualmente, de una manera u otra se adapta a lo que eran lo que tú acababas de hablar hace un rato, la opinión pública. Yo creo que hay veces que los presidentes, los políticos y muchos de nosotros escuchamos ciertos clamores de opinión pública que después o se disuelven o se persuaden para otros puntos de vista. La tragedia de los últimos tiempos, el gran fracaso de la política exterior norteamericana, el elefante blanco de todas las tiendas que tenemos en estos momentos, ha sido la guerra de Irak. Una guerra absurda, una guerra que ha traído a los Estados Unidos de una manera u otra, una guerra que, aunque la ideología y la política de la doctrina de Bush hablaba de cambio de regímenes, introducción de democracia y atraer, fue malamente concebida. Ese propósito, hay que estar de acuerdo, fue un fracaso. O sea, llevar la democracia, tratar de imponer la democracia en Irak, se demostró que fracasó porque al-Maliki ha demostrado ser un presidente sectario, al extremo que el propio presidente Obama dijo, y algunos de sus funcionarios han declarado, de que no es posible seguir trabajando como un hombre como al-Maliki, que en vez de concertar las facciones, lo que hace es irritarlas. Tenemos que recordarnos de algo también, y tenemos que recordarnos que la razón en la cual expedita la salida de las tropas norteamericanas, precisamente bajo esta administración de Irak, es que en el año 2011 o 12, el Parlamento iraquí, bajo el control del señor Maliki y de los chiitas, le negó la inmunidad a las fuerzas norteamericanas. Algo también, y perdona la digresión, pero el programa tú sabes bien que es así, algo que también pero llama tengo la que mantener atención. en esto porque si no me pierdo yo. No, tú no te pierdes nada, estate tranquilo. Pero bueno, sigue. Yo quiero perderme donde tú te pierdas. ¿Cómo no? Bueno, no creas. No, vamos bastante pero perdidos. bueno, vamos al grano. Algo similar a lo que está aconteciendo en Afganistán con Karzai. Karzai le ha negado su inmunidad a las fuerzas estadounidenses todo el tiempo. Y es algo que espera negociar el presidente Obama con el que salga electo en este momento. Y es cierto, y hay situaciones muy similares, pero también hay sus diferencias. El problema de Irak es que lamentablemente nos casamos con una sola secta. Yo estaba precisamente leyendo lo que es el fact sheet de política exterior de Foreign Policy Association, porque a veces aquí hablamos en absoluto y no nos damos cuenta. O sea, con toda sinceridad, ¿cuánta gente hablaba de los sunnis y de los chiitas? Cuando hablaban de los kurdos, antes de todo. Lo único que nosotros nos recordamos eran las kurdas que se mandaba a la gente, pero no los kurdos en sí. En cierta manera, el problema ha sido una ignorancia extraordinaria dentro de, primero, la ciudadanía en general, nos incluimos todos de una manera u otra, donde no sabemos entender, y ahí es donde erramos, las sutilezas culturales, étnicas y religiosas, no tan solo en el caso de Irak, sino de muchos otros pueblos donde metemos la pata después. Una de las primeras cosas que hubo en una guerra, que cuando ya el presidente Bush había dicho que misión cumplida, fue que había desmembrado las Fuerzas Armadas en lugar de haberlas empleado. Precisamente en Alemania se mantuvo la policía en servicio, se mantuvo las reservas del ejército y se mantuvieron toda una serie de cosas después de terminar la guerra. Yo creo que eso fue uno de los errores fundamentales de la administración Bush. Y se asignó a niveles casi de corrupción, porque el último virrey, que el señor Bremen, que estuvo ahí. El último gran cónsul. Virrey prácticamente, ¿no? Porque en realidad prácticamente gobernaba con sus botas de cowboy que iba a todos los lugares. Cónsul hablando, refiriéndome a los tiempos romanos. Ya, exacto. Pero bueno, finalmente en este sentido, esos problemas, si te pones a ver, son exactamente lo que está moviendo la dinámica o la falta de dinámica de Irak. Los grupos suníes, y yo estaba leyendo, y gracias a tu invitación, estaba revisando el año 2012, el 11 y el 13, inclusive cuando la primavera árabe, donde los grupos suníes, o suníes, que creo que se le dice en español,
habían empezado a manifestar su desaprobación del gobierno de Maliki y de que estaban siendo discriminados y perseguidos en Irak. Esto es donde estamos. Yo creo que es bueno que recordemos que los sunnis fueron los que respaldaron todo el tiempo a Saddam Hussein, que era la secta religiosa, digamos así, asociada a Saddam Hussein. Los chiitas, que es la mayoría de Irak, fueron la facción oprimida y controlada por Saddam Hussein, y por eso es que al-Maliki gana las elecciones. Y son los sunnis los que en alguna medida se han vinculado a los grupos extremistas más severos del Islam, porque son sunnis, la mayor parte de la gente que forman parte de Al-Qaeda. Pero el momento de hoy, en este momento, ¿cómo tú ves la situación de Irak, pero particularmente la de Estados Unidos, que hasta ahora ha tratado de no involucrarse militarmente en conflictos? Lo ha evitado en Ucrania, me parece que con suma habilidad, vamos a ver cómo termina. Lo evitó en Siria, que algunos están criticando que nos haya involucrado un poco más a apoyar a los grupos no extremistas. ¿Cómo tú ves la situación de Irak y la de Estados Unidos en relación a eso? Bueno, el presidente Obama, y esto es sujeto a aprobación o crítica, depende de la perspectiva donde uno la analice, considera, y yo creo que habrá desarrollos de esto, estamos filmando hoy, y posiblemente cuando se vea el domingo se verán otra serie de hechos que se han desarrollado, ¿no? Uno de ellos que yo sí creo que va a haber determinadas acciones. O sea, la política Obama... ¿Tú crees que Obama va a ordenar algunos golpes militares contra estas facciones extremistas? Mira, la política Obama, y vamos a ser sinceros, Obama ha sido consecuente con su política. O sea, el interés de Obama fundamentalmente es sacar a los estados... interior. Es la política doméstica. Quien crea que la política exterior es la prioridad, por supuesto que llega a una discrepancia. Pero hay que recordarse igualmente que Truman heredó una situación en la guerra de Corea, hay que recordarse cómo estaba este país y cómo ha ido casi desarrollándose y mejorando precisamente con lo que fue la Gran Depresión. El punto más que nada aquí es que cuando Bush empieza su política exterior, en el caso de Irak y todo lo demás, verdaderamente había un superávit dejado por la administración Clinton. Cuando Obama recoge la pelota de todo esto, las prioridades es volver a traer al país y esa es parte de cómo vas a ver la política de Obama. Si tú, y esto es Obama es un político y todo depende de lo que uno llame liderazgo y llame visión, ¿okay? A veces liderazgo... Algunos dicen que el presidente Obama es mejor político como candidato que político ejerciendo la primera magistratura del país. Francamente, todos los políticos son mejor como candidatos hasta el día que tienen que ponchar la tarjeta. Sinceramente, una cosa es hablar y la otra es hacer. Una cosa es con viola y la otra con violín. Y en una democracia, más que nada, es conformar opiniones, sobre todo en un país tan fragmentado, tan polarizado como es la sociedad norteamericana actual. Y con tanta capacidad de opinión, que ese es un punto realmente importantísimo. Y con toda una serie de cosas, vamos a ser sinceros, aquí hay, desde el primer día de la presidencia de Obama, el señor Mitch McConnell, el dirigente de la minoría del Senado republicano, dijo que su única y principal función era acabar con Obama. ¿Okay? Y yo creo que hay que darle crédito, no ha hecho mucho más. Okay, porque ni siquiera en su estado... No forma parte, Gustavo, de todas las rivalidades de los políticos. No, yo creo que hoy es más siempre profundo. Se ha dicho de otros mandatarios. También dicen que la prensa favorece mucho al presidente Obama, la prensa nacional, de que el presidente Obama comete muchos errores que no son reflejados, que hay abusos en su administración que no se exponen ampliamente. También se dice eso. Real, pero lo que pasa es que hay dos diferencias. Primero que nada, el caso ya más obvio es que hay una serie de dineros. Por ejemplo, esta semana pasada hubo una reunión en un centro recreacional comprado por los hermanos Koch, en el cual el señor McConnell asistió también. Pero interesantemente teníamos ahí también al senador Marco Rubio, que hasta ahora era un secreto bastante callado, en el cual se piensa poner más de $1 billón por los hermanos Koch, que son los estamentos estos que tratan de dirigir elecciones en los Estados Unidos y llevar la política. Eso, y lo hemos tratado en este programa en una oportunidad, tiene una gran responsabilidad la Corte Suprema de Justicia
al no imponerle límites a las campañas electorales. Por supuesto, pero también tiene Yo creo que hay que ir a los límites económicos a las campañas electorales, y también límites a la cantidad de veces que un legislador se puede postular. Ambas cosas tienen que ser Mira una cosa, y muy bueno, y yo estoy de acuerdo en ambos, pero una de las cosas interesantes de la campaña congresional en Virginia, donde la segunda figura del Partido Republicano congresional eso fue algo increíble. Fue sacado. Pero fíjate una de las cosas que... Por una persona desconocida. Bueno, desconocida, pero tenemos que darnos cuenta de algo fundamentalmente. Es el primer candidato, y vamos a ver si lo cumple, que se ha comprometido en lo que son límites de términos, los famosos term limits. Sí. Que yo, ya que posiblemente tu programa lo ve tanta gente aquí, lo ven nuestros políticos, pues yo quisiera que también, de una manera u otra, después de 18 veces consecutivas, hubiera la oportunidad de que esos term limits se llevaran a cabo. Yo creo que es parte del ejercicio de una democracia. Tú sabes que hay un aspecto de eso que a mí me gusta mucho, porque cuando tú le dices a un político que hay algunos que son amigos tuyos y míos y tú les planteas deja de ser amigos tuyos. Te dicen, no, aparte de que dejan de ser amigos tuyos, te dicen, no, pero es que el pueblo es el que elige. No. Son las maquinarias las que determinan en gran medida. No, y las legislaturas. Por ejemplo, ninguno de las legislaturas después de los censos, quien tenga las mayorías, y lamentablemente en el estado de la Florida, hace 18 años casi que las legislaturas son republicanas, y entonces le adaptan. Si tú ves a todos estos políticos que llevan 18 términos consecutivos y otros muchos más, verás que han estado cambiando de distritos, porque si se quedaran en esos distritos posiblemente perderían. Vamos a regresar. Ahora, volviendo a este caso muy interesante de este tipo de cosas, es lo siguiente. O sea, ¿dónde podemos estar? Yo creo que lo que Obama acaba de decir, y vamos a tomar esto con sinceridad y vamos a separar los que vean en Obama yo creo que más que la revelación del mal, que lo vean en este sentido. ¿Cuántos años llevamos en Irak? 13, 14 años. Vamos para 14 años. 14 años. Para 13 años. Okay. 13 años. Hasta el año 2012, Irán ha costado $2.1 trillón. Nos ha traído casi 5.000 muertos norteamericanos, más de 200.000 muertos iraquíes. Ha destruido la economía. Inclusive todavía me recuerdo cuando el presidente Bush, y son las pocas veces que yo me puedo recordar del presidente Bush, decía que la guerra la iba a pagar el petróleo iraquí. ¿Okay? Da la casualidad que cuando el presidente Bush habló que la guerra la pagaba el petróleo iraquí, el precio del petróleo por barril había subido a $37 y había un aumento del 19%. O sea, nosotros comenzamos la guerra de Irak en el 2003, ¿no? En este sentido, a $37 el barril, y hemos terminado, sin terminar todavía, el barril está a $102 por barril. No, y va a subir más porque como hay una contienda muy fuerte en la refinería más importante de Irak. Y viene el pánico. Pero lo peor aún en eso mismo, que en la síntesis de esa guerra, es que nada menos que China, compró los derechos de explotación del petróleo iraquí y otra compañía de Europa. Los Estados Unidos, que se gastaron su población, su buena fe y su dinero, estuvo excluido de todo esto. O sea, esto ha sido el negocio, el otro negocio de haberle vendido el puente de Brooklyn a un pobre diablo que iba caminando por ahí. Entonces son los dos peores negocios que ha habido, y lamentablemente Irak se ha quedado todo esto. ¿Qué haría Obama en este sentido? Yo creo que hará todo lo posible menos el costo de una invasión. Vamos muy brevemente esta respuesta para ir porque nos quedan muy pocos minutos. ¿Cómo no? Para ir a las elecciones de medio término. ¿No crees que en cierta medida, tomando tus palabras, Irán, no Irak, es el ganador de este conflicto, de este diferendo? Hay un general iraní asesorando al Maliki, que es chií, igual que el gobierno iraní. Ya hay conversaciones de si Irán o no ayuda a Estados Unidos y a Irak a neutralizar la fuerza. Jack Berner, el presidente de la Cámara de Representantes, dijo que había que resolver el problema de Irak, pero sin ayuda iraní.
¿Qué tú crees? ¿Es o no Irán el ganador en este diferendo? No, Irán fue y ha sido el ganador en Irak. Al sacarse a Saddam Hussein inicialmente, que hubo una guerra de 9 años que lucía que precisamente en esa guerra Saddam le había ganado a Irán. El señor Maliki se educó en Irán. Los altos dirigentes iraquíes se pasaron la mayor parte de la guerra en Irán. Y de hecho esa es una influencia que siempre han tenido, inclusive una influencia económica. Ahora, ¿podría ser o no? Bueno, si destituye a Maliki, no sería. Por el otro lado es que pudiera haber ciertas coincidencias a nivel estratégico. Intereses entre Estados Unidos e Irán que coinciden. Definitivamente, y puede ser. Porque lo que no pueden permitir es que este grupo extremista logre crear el califato internacional del cual están hablando, que sería unir a Siria con Irak en un solo control religioso fanático. Bueno, las elecciones de medio término. Si revisamos la historia, eso ha pasado consistentemente, sí, y han sido destruidos, pero vuelven a la gestión. Vuelven otra vez a su tarea. Las elecciones, excepciones te digo, las elecciones del segundo término. Que pueden ser excepciones también. No han sido, fíjate, ya... o sea, número uno, yo creo que no importa qué encuesta tú tomes, yo creo que nosotros todos, los ciudadanos de los Estados Unidos, los que estemos inscritos para votar y otros que no se inscriben porque simplemente tienen un escepticismo extraordinario, que yo les recomiendo que se inscriban y participen. Y que voten. Están totalmente negativizados con el proceso político. Están negativizados con los políticos. Están negativizados y en cierta manera... yo creo que los políticos han inspirado en una gran medida ese desencanto y ese escepticismo. Yo no, definitivo. Y además de eso que verdaderamente hay una serie de cuestiones que hay que ir buscando de desarrollos económicos. Por ejemplo, el plan tecnológico de Obama. ¿Okay? Eso es como hay que ver la política. O sea, el dólar que vaya aquí no está aquí. Una de las cosas interesantes es que en el último presupuesto Obama estaba conceptualizando el ahorro, creo que era de un 19 o un 43% del presupuesto militar de lo que se invertía en Irak. Yo no creo, o sea, en ese sentido yo creo que Estados Unidos está buscando sus intereses muy particulares y yo sí creo que hará todo lo posible en las dos cuestiones que son casi ya alegóricas a esta administración, que son fuerzas especiales, como el triunfo de lograr este asesino que está bajo interrogatorio en estos momentos por lo de Benghazi. El uso de sanciones, que ha tenido un gran éxito en el sentido de Irán y lo ha tenido en cierta manera a largo plazo, por supuesto, en lo que es Rusia. El tiempo nos aplasta. ¿Cómo ven las elecciones de noviembre? Los candidatos, ambos partidos, las posibilidades de ambos partidos. Bueno, yo creo que hubo un momento en que se proyectaba lo de siempre, que el partido que está fuera del gobierno lograra una victoria con creces en muchos sentidos. Yo te diría que hay que ir por distritos y yo te diría que definitivamente todo depende del candidato. Yo te diría al mismo tiempo... O sea, que más que partido, lo importante son los candidatos que lleve cada partido. Generalmente sí, excepto en áreas donde, o sea, los que se llaman áreas rojas o áreas, que por cierto, los rojos aquí son los republicanos, en las áreas azules en ese sentido. Pero fuera de ello, quizás lo que estamos viendo es, bueno, ver si Hillary Clinton definitivamente, luce que sí, lanza su candidatura y la pone en el rodeo. Yo creo que es importante que lo defina porque hay otra serie de personas, candidatos candidatos potenciales que están esperando si ella interviene o no en el proceso para ellos lanzarse. Está desde Elizabeth Warren, está Cuomo en Nueva York. Biden. Por supuesto, Biden habló ya de que él está interesado. O sea, hay otra serie de factores, pero no hay duda que hasta el presente, a pesar de todos estos ataques vitriólicos contra el prestigio de Hillary Clinton, es la mejor preparada y los niveles encuestados, aún en los momentos más malos, es superior. Creo que del lado republicano, aunque no es justo la medida en estos momentos, porque no hay competencia electoral,
pero por ejemplo creo que el ex gobernador Bush tenía el 18% y ella le llevaba como 34 puntos, o sea, no ha habido, y ese es el más selectivo en este La señora sentido. Clinton tiene a su favor una serie de factores muy importantes. Ex primera dama, senadora por el Estado de Nueva York y posteriormente secretaria de Estado. O sea, 3 elementos de proyección que más allá del talento que pueda o no tener, que más allá del prestigio que pueda disfrutar en el mundo político, no cabe duda, la proyecta mucho. Es la mejor preparada. Si estamos buscando un candidato que tiene la combinación de preparación, de estudios, de experiencia, definitivamente es la mejor preparada. No hay en tanto como demócratas o republicanos en estos momentos nada que se pueda comparar a Hillary Clinton. El problema es que lamentablemente aquí no se mide a la gente por su preparación, existen los sistemas difamatorios, las estupideces, al final lo que hace es asquear al votante, porque lo único que hablamos es de cosas que confunden y tenemos hoy con los blogs y con toda una serie de maquinaria de desinformación que están muy alejados de la verdad. Y yo creo que eso es un obstáculo para las discusiones muchas veces. Es que yo creo que hay cosas que no se debe regular nada, pero el sentido común nos debería decir a los comunicadores y a aquellos que tenemos medios a acceder a ciertos medios, y perdón la repetición, bueno, debería imponernos la mesura, o sea, el respeto, el no mentir, realmente ir a buscar la verdad. Pero esperas y 30 segundos de que los republicanos puedan ganar o continuar ocupando la mayor parte de las magistraturas en la Cámara de Representantes en noviembre? Normalmente los periodos a mitad de término favorecen al partido de la oposición. No te sabría decir en estos momentos porque yo creo que hay una serie de factores que han mermado ese tipo de apoyo, o sea, escándalos, situaciones. Estamos viendo también la lucha fraccionaria entre ellos, entre el partido T, los extremistas, los anarquistas. Eso es un tema que vamos a abordar en otro programa. Y el senador McCain, que tiene una opinión para todo. Sí. Pero indiscutiblemente es un hombre con mucho prestigio y muy capaz para... Cada día lo pierde más, pero de todas maneras sí. Cada día todos perdemos un poquito de muchas cosas. Pero yo no soy senador, ni tú tampoco, y ya me molesta que tenga esa manera de hablar cuestiones absurdas. Hay que ser tolerantes, no perdamos la perspectiva. Ajá. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a Gustavo Marín por haber compartido con nosotros el espacio. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Los esperamos el próximo domingo. Gracias. Muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.